Hermanos, abrimos la palabra de nuestro Dios en la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a iniciar, hermanos, con esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de las iglesias en Galacia. Gálatas capítulo 1, versos del 1 al 5. Gálatas 1, del 1 al 5. Dice la palabra de nuestro Señor, hermano, por favor sigan con su vista. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por vuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos de nuevo, Señor, por el tiempo que tú nos sigues permitiendo estar en este lugar con el firme propósito de exaltar tu nombre, de ser expuestos a tu palabra, Señor, dándote gracias también, Padre, por todo aquello que resultará en este día para tu honra y gloria. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a ubicarnos en el contexto en el que Pablo se dirige a estos hermanos, en esa prevención, Señor, de los desvíos de enseñanza, y que también, Señor, la fidelidad y la convicción de lo que tu palabra nos enseña nos lleve a vivir conforme a lo que tú demandas para nosotros como una iglesia local, pero también de manera particular como tus hijos. Bendice este tiempo, Señor, te lo suplico. También pongo en tus manos aquellas ofrendas que de manera gustosa, con corazones dispuestos y alegres, mis hermanos darán de todo aquello que tú has prosperado en esta semana, y que te rogamos, Señor, de antemano que ayudes para que sean usados de la mejor manera, para edificar, Señor, para servir, para ayudar a la iglesia y para continuar con la labor que tú has establecido en esta iglesia local, en este lugar en particular. Sea siempre para ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Hoy empezamos en esta carta del apóstol Pablo. Y hermanos, las cartas, yo no sé si usted se acuerda, pero había un tiempo en que escribíamos cartas. Ya no se acostumbra a escribir cartas. Las cartas que llegan son las de Coppel nada más, y no son cartas. Pero hermanos, cuando nosotros escribíamos cartas, la carta la escribíamos con el destinatario, a quién se la enviamos, y se acabó, a quien corresponda. En veces era dirigida a alguien en particular, pero no había más preámbulo que eso. Solamente, espero estés bien, y la carta era leída. Las cartas, hermanos, se leían de una sola ocasión. Se tomaba la hoja abierta del sobre, sacarla del sobre, se leía desde que empezaba hasta que se terminaba. No había más que hacer. Hermanos, cuando Pablo escribe las cartas, de hecho la carta, por ejemplo, a los Romanos, 16 capítulos, esta carta Pablo la inicia de la misma manera con un saludo, la termina de la misma manera con un saludo, pero aún 16 capítulos eran leídos de una sola vez. Se tomaba la carta y era leída en la iglesia, de manera, hermanos, que toma lo que vas leyendo para tu propia edificación. No había detenimiento, se leía la carta. A nosotros la carta de Pablo a los Romanos nos llevó mucho tiempo exponerla aquí en la iglesia. La carta a los Gálatas que acabamos de terminar con un saludo maravilloso, hermanos, casi el 10% de la carta a los Colosenses, casi el 10% de la carta a los Colosenses fue en un saludo de despedida con mucha enseñanza bíblica. Y hermanos, también 4 capítulos que se leyeron de una sola ocasión. Y decía Pablo, esta carta léanla también los hermanos de la Odisea, léanla los hermanos de Hierápolis, y esta carta sea también presentada a los que nunca han visto mi rostro. Hermanos, pues llegamos a la carta a los Colosenses, 6 capítulos, que a nosotros nos va a tocar varios meses, aunque son 6 capítulos, para estar analizando. 6 capítulos de la carta a los Gálatas. Y hay varias cosas, hermanos, que llaman la atención en esta carta. Particularmente a mí me llama la atención
en estos 5 versos de entrada, en estos 5 versos que es el saludo. Y miren, hermanos, cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, en la despedida se tomó un buen tiempo Pablo para enfatizar algunas cosas espirituales. Si ustedes recuerdan, Pablo había dicho a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, hermanos, tiene una finalidad y un propósito. No solamente porque es inspirada por Dios, sino porque tiene un propósito para la iglesia, para los creyentes de la iglesia, de presentarse delante de Dios aprobados, como varones fieles. Ahora, el saludo que Pablo hace, hermanos, en esta carta a los Gálatas es un saludo, me parece a mí, muy extenso. Como dije hace rato, hermano, nosotros decimos a quien corresponda, o decimos, espero estés bien, y luego pasamos al asunto, y después del asunto la despedida. Hermano, Pablo va a tratar un asunto maravillosamente amplio en estos 5 versos. Tiene que ver con el glorioso evangelio de nuestro Dios, que nos habla de la suficiencia de Cristo en la salvación. La carta a los Colosenses tiene este énfasis, hermanos, la supremacía de Cristo. Pablo habla en esta carta también, hermanos, de la suficiencia de Cristo y del glorioso evangelio. Y es por eso que me llama la atención algunas cosas que Pablo va a resaltar en estos versos. Por ejemplo, hermanos, lo primero que Pablo habla, como cuando escribimos una carta, diciendo quién la manda y diciendo quién la recibe, pero Pablo habla de su autoría y también Pablo habla de la autoridad que ha recibido para mandar esa carta y en relación a su apostolado. Gálatas 1, del 1 al 5, dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dice Pablo, hermanos, yo soy apóstol no de hombres. Cuando Pablo está poniendo su nombre al empezar esta carta, él está relacionando con su autoría la carta a los Gálatas. De hecho, hay 13 cartas y hay quienes la carta a los hebreos se la adjudican a Pablo, aunque no hay el antecedente ahí de que aparezca el nombre de Pablo como en estas cartas. Pero hay 13 cartas, hermanos, que sí consideramos abiertamente legítimas y escritas por Pablo. Pero Pablo hace el énfasis, no solamente que él es el escritor de la carta, sino que también, hermanos, él se identifica al principio como apóstol. No es una carta que solamente se envía para dar una información, sino que da a reflejar la autoridad con la que da esa información, pues Pablo es como el apóstolos en la palabra griega, que significa mensajero, que significa enviado, y esto, hermanos, como un delegado o embajador del evangelio, con una autorización de Cristo como un enviado oficial. Esto es lo que está diciendo Pablo: yo soy enviado no por hombres, por lo tanto el mensaje que predico no es de hombres. Esta es la autoridad con la que me dirijo a ustedes para escribirles esta carta. De hecho, hermanos, como un enviado oficial, decía Pablo, decía el Señor o el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9 por allá, cuando se habla de la conversión del apóstol Pablo, el mismo Señor le dice a Ananías: ve, porque siervo escogido me es este. Siervo escogido me es este. Hermanos, Dios había dispuesto el mensaje de Pablo, como en la carta a los Corintios dice que lo que él compartía era lo que él a sí mismo había recibido. Así que no era un mensaje de hombres. El mensaje que Pablo predicaba era un mensaje, hermanos, que venía del cielo mismo. Un mensaje que venía, hermanos, a través de la mediación de Jesucristo y de Dios el Padre. Así que no fue mensaje de hombres. No fue, hermano, filosofía humana. No fue pensamientos filosóficos que tuvieran un trasfondo de ayuda o de motivación. No, hermanos, el mensaje era totalmente un mensaje divino, un mensaje celestial el que llevaba. De hecho, Hebreos capítulo 3, verso 1, a Jesús se le llama apóstol. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando en el Evangelio según San Mateo, el Señor le pregunta a los discípulos quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos le dicen: tú eres este. Profeta, le llamaban profeta. De hecho, es profeta más grande que Moisés, dice la Escritura. Pero apóstol, Hebreos capítulo 3, verso 1, dice la palabra de Dios, hermanos:
en el caso del Señor Jesucristo, enviado como representante oficial de nuestro Dios, no hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió, es decir, de mi Padre que está en los cielos. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, enviado, apóstolos, enviado, mensajero, embajador del reino de los cielos en la tierra, alguien oficialmente comisionado por Dios con poderes milagrosos. Esto me llama la atención, hermanos, de entrada me llama la atención. La segunda cosa que me llama la atención en esta introducción de Pablo a los Gálatas es a quién dirige la carta. A diferencia de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, esta carta no está dirigida a una ciudad o a una iglesia en común, a una iglesia en común. Hermanos, esta carta está dirigida a las iglesias en plural, que están en la provincia romana de Galacia. Es decir, no está diciendo, le escribo a los hermanos de Colosas, una iglesia en particular, con problemas particulares, asuntos necesarios. No, hermanos, Pablo está hablando a las iglesias, y como esta carta a los Gálatas nos habla mucho de manera histórica en relación personal a Pablo, y cuando leemos, hermanos, el libro de los Hechos, nos damos cuenta que armoniza tanto con la historia de Pablo. Se presume que las iglesias a las que Pablo se está dirigiendo es a la iglesia de Antioquía de Siria, a Iconio, a Listra y a Derbe, que eran, hermanos, ciudades que estaban al sur de Galacia y que eran ciudades, hermanos, donde Pablo había fundado obras o iglesias. Así que se cree que las iglesias de Galacia eran estas iglesias, Antioquía de Siria, en estas ciudades, Iconio, Listra y Derbe. También, hermanos, hay algo que me llama mucho la atención, y esto tiene que ver con la mención que hace repetidamente Pablo de la persona del Hijo y de la persona del Padre, y los mezcla de tal manera, hermanos, que hace expresamente la manifestación del Evangelio poderoso y glorioso de nuestro Señor. Cuando en este saludo, por eso es tan importante, hermanos, el saludo, porque no se centra en solo, hola, ¿cómo estás? Y empiezo con la carta. No, hermano, les habla del glorioso Evangelio, y hay una razón por la cual Pablo menciona esto en la carta a los hermanos de las iglesias en Galacia. Primero, en el verso 1, dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Y luego dice, hermanos, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Lo primero que menciona Pablo, hermanos, es a Jesucristo. Lo primero que menciona Pablo es al Señor Jesucristo. Y luego, hermanos, también menciona al Padre. Y aclara con ello que fue el Padre quien resucitó al Señor Jesucristo de los muertos. ¿Qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Lo que más adelante en el verso 6 dirá Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que los llamó por su gracia, en pos de otro evangelio. Hermanos, qué importante este anuncio, qué importante este saludo, qué importante lo que enseña teológicamente en este saludo. Es un saludo. Esperemos que es lo que sigue en el resto del mensaje de esta carta. Pablo dice, hermanos, hablando primeramente del Señor Jesucristo y luego después del Padre, y enfatizando que fue el Padre quien le resucitó de los muertos. Luego en el verso 3 aparece primero Dios el Padre y después el Señor Jesucristo, y aquí aclara que Jesús es quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados, y en el verso 4 agrega que se entregó por la voluntad de Dios el Padre. ¿Se imagina, hermano, lo que está diciendo? Pablo establece una relación tan estrecha entre el Padre y el Hijo, y esto, hermanos, como los pilares mismos del Evangelio. Es Dios quien obró en la obra de Jesús, y fue Jesús quien de manera singular llevó a cabo la voluntad de Dios. En esa relación estrecha. Lo cuarto que me llama la atención, hermanos, habla del sacrificio y de la resurrección.
de nuestro Señor Jesús. Verso 1 de nuevo. El verso 1 dice que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y el verso 4 dice que Jesús se entregó por nuestros pecados. Estamos hablando, hermanos, de sacrificio, pero también estamos hablando de resurrección. En el mismo verso 4 dice el texto, hermanos, que Él se entregó, o Él hizo un sacrificio que fue voluntario, el cual se dio a sí mismo, dice el verso 4, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Esto que está diciendo Pablo en la carta a los Gálatas, hermanos, es lo mismo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 24 de su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Una relación estrecha que no solamente Pablo menciona que hay entre el Padre y el Hijo, una relación estrecha que también el apóstol Pedro, hermano, porque la Biblia entera nos habla de la relación estrecha entre el Hijo y el Padre. Y un evangelio, hermanos, que está dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Un evangelio que está dispuesto, hermanos, en una presentación de un Cristo sacrificado antes que hubiera personas sobre la tierra, lo que indicaba que el hombre necesitaría de un medio de salvación. Ya estaba previsto, un evangelio previsto en toda la Escritura. Desde antes de escribir en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y desde antes de terminar en el amén del Apocalipsis. Pero algo más que nos agrega el verso 4 en el capítulo 1, en el que Pablo está dando este saludo, que la muerte de Cristo, hermano, no solamente fue por nuestros pecados. Sí, hermano, no solamente fue por nuestros pecados, sino también, agrega Pablo, para librarnos del presente siglo malo. Hermanos, quiere decir que la muerte de Cristo no solamente logró el cometido que era para los suyos, morir por los pecados de ellos, para que no hubiera en ellos condenación, para que todos los que están en Cristo sean una nueva criatura, sino también, hermanos, para librarlos del presente siglo malo, para librarnos, hermanos, de todo lo que hoy se asedia al cristiano que está fortalecido en Cristo y que, hermanos, luchando en esa condición vive para la gloria de Dios. Porque aquel, cuando peca, siendo llamado por el Señor, que no vive en la carne, sino en el Espíritu. Y aún, hermanos, cuando pudiéramos decir, cuando Pablo dice esto, que no hay condenación para los que están en Cristo, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está diciendo Pablo que todos los hijos de Dios, hermanos, andamos en el Espíritu. Cierto, hermanos, que aun cuando Pablo peca y aun cuando Pablo se llama miserable, también nosotros, aun cuando pecamos, andamos en el Espíritu, no en la carne. Esa es una grande diferencia que debe de ser notoria, pero dice la palabra, hermanos, en el verso 4, que la muerte de nuestro Señor no solamente nos libró de nuestros pecados, no solamente nos salvó de nuestros pecados, nos redimió, sino que también, hermanos, nos libró o nos libra del presente siglo malo. ¿Qué es el siglo malo? Hermanos, hay muchas citas en la Biblia que nos hablan acerca de la era venidera, de la presente era, o del siglo presente, o del siglo venidero. Veamos, por ejemplo, Juan capítulo 12, verso 31. Juan 12, 31. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Juan 12, 31, ahora es el juicio de este mundo, esta era, este siglo, este tiempo presente. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este tiempo, esta era, este siglo, el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, o de este tiempo, o de este mundo, será echado fuera. Segunda de los Corintios, capítulo 4, verso 4, dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo, no está diciendo, hermanos, que el Dios de estos 100 años en los que estamos, o el Dios de los 100 años que pasaron, o de los 100 años que vendrán. Cuando está diciendo siglo, hermanos, está hablando de tiempo. El Dios de este tiempo, el Dios de esta era, el Dios de este mundo.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, de esta era, de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hermanos, primera de Juan capítulo 5, verso 19. Dice, hermanos, que ahora este presente siglo, este mundo entero, esta era, está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta era presente, hermanos, este siglo presente está definido en su corrupción por la influencia total del diablo, de Satanás, del maligno. Está influenciado totalmente por Satanás y está definida como una era de corrupción. Hechos capítulo 2, verso 40. A esta generación, el escritor del libro de los Hechos la describe como perversa. Y con otras muchas palabras, dice Hechos 2:40, testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación, ser salvos de esta perversa era, ser salvos de este perverso siglo. En Filipenses capítulo 2, verso 15, Pablo llama a esta generación o a este tiempo como una generación maligna, como una generación perversa. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Generación maligna, generación perversa, generación torcida. De manera que en el saludo de Pablo podemos entender que el Señor Jesús, mediante su muerte, nos ha librado del poder de la corrupción, de maldad, de la esclavitud que arrastra y oprime a este mundo. Nos ha librado, hermanos, del presente siglo malo, dice la Escritura. Pero, hermanos, la muerte de Cristo no es su fin. Dice la misma Escritura, hermanos, en el verso 1, Dios lo resucitó de los muertos. ¿Se imaginan? Primicia, decía Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo, hermanos, resucita no para ver muerte, hermanos. No, hermanos, para la gloria eterna en un cuerpo diferente y glorificado. Y ese es el principio que hemos de repetir nosotros en el momento que nos llegue por gracia de Dios para nosotros esta maravillosa experiencia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 4, 1, 3 y 4. Esto que Pablo ha mencionado, hermanos, Cristo se entregó, Cristo murió, Dios le resucitó y que son los pilares del Evangelio, lo dice Pablo de esta manera. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, de que habla en el anuncio Pablo en la introducción a esta carta, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, versos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió Pablo? ¿Qué fue lo que él fue instruido? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Hermanos, ¿saben que cuando Pablo escribe esto, no tenían el Nuevo Testamento? Cuando Pablo escribe esto, lo que tenían era el Antiguo Testamento. Y cuando está diciendo Pablo, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue resucitado y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, está diciendo, hermanos, que el Antiguo Testamento revelaba esto. ¿Dónde? Hermanos, no hay un texto en el Antiguo Testamento que diga de esta manera como Pablo lo está diciendo. Pero todo lo que en el Antiguo Testamento se reflejaba como sombras o tipos o formas, lo miramos en el Nuevo Testamento cumplido al pie de la letra en la persona de Cristo. Todo, hermanos, hasta el más mínimo detalle, como que la ropa del Señor Jesucristo fueron jugadas a suertes. Eso aparece
en los Salmos. Isaías describe exactamente todo lo que padecería Cristo en beneficio, hermanos, de nosotros. Todo está ahí. Por eso Pablo dice, como lo dicen las Escrituras, como lo revelan las Escrituras. Lo que dice el Antiguo Testamento, hermanos, toda la Escritura se centra en la persona de Cristo y la salvación por medio de Él. Ahora, hermanos, hay una pregunta. ¿Por qué Pablo está hablando de esta manera a las iglesias de Galacia, no a una en particular? No, hermanos, todas estaban cortadas con la misma tijera. Todas las iglesias de Galacia, cuantas hayan sido, 3 o 4 o 5 iglesias que hayan sido, las que hayan sido, todas tenían el mismo problema. Por eso Pablo escribe de esta manera, y de esta manera hace énfasis en el Evangelio, y de esta manera hace énfasis Pablo en la suficiencia de Jesús en la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Gálatas capítulo 3, verso 2. Hermanos, las iglesias de Galacia tenían serios problemas doctrinales y esto le ocupaba a Pablo, no solamente le preocupaba, no solamente le angustiaba. Pablo no quería tenerse las manos cruzadas. Pablo quería, hermanos, hacer algo al respecto, como lo hizo con las iglesias de Colosas. No me basta saber, Epafras, que la iglesia tiene problemas. Debo de hacer algo por ellos. Mira, aquí está una carta. Esta carta la llevaría uno de sus compañeros fieles, a quienes Pablo le llama amados hermanos. Tíquico. ¿Sí? Pues, hermanos, esta situación es la misma. Tienen problemas graves los hermanos de la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 3, verso 2 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les dijo lo contrario? ¿Quién les dijo, mas Cristo y esto y lo otro? Hay salvación. No, hermanos, Cristo es suficiente. Decía Pablo en la carta a los Colosenses. Hermanos, nosotros estamos completos en Cristo porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Y aquí es lo mismo que quiere Pablo resaltar en la iglesia de los hermanos en Galacia, en la provincia romana de Galacia. Lo mismo quiere resaltar. De hecho, dicen algunos que de las 13 cartas que Pablo escribió, estas estarían más o menos en el 3er o 4º lugar, es decir, entre las más antiguas de las cartas o las primeras cartas que Pablo escribe. Y hermanos, el tema común, la preocupación y la ocupación de Pablo por la intromisión de los judaizantes dentro de la iglesia. Aquellos que enseñaban, hermanos, que Jesús está bien, pero era Jesús más esto y aquello y lo otro, hay salvación. Pero la predicación de Pablo a los hermanos en Galacia y la predicación de Pablo a las demás iglesias era, hermanos, Cristo más nada igual a salvación. Lo que importaba era Cristo, no el agregado para ser salvos. Por eso Pablo, hermanos, les dice: Gálatas insensatos. ¿Quién les fascinó? ¿Quién les dijo qué mentira para que ustedes la creyeran? Por eso Pablo, hermanos, en un saludo que pudiera parecer: hola, ¿cómo estás? Y empiezo el mensaje a decir lo que quiero. Tiene que Pablo recalcar el Evangelio. ¿Sabes, hermano, una cosa muy importante? Yo creo que nosotros debemos de todos los días estar expuestos al Evangelio, todos los días hablar del Evangelio. Todos los días recordar la obra preciosa de Cristo en la cruz. Todos los días pensar en que Cristo le resucitó de los muertos. Por eso, hermanos, nosotros no celebramos el domingo de resurrección porque todos los domingos son de resurrección. Porque todos los domingos es el glorioso evangelio puesto sobre la mesa de la gracia en su palabra. No enfatizamos, hermanos, un domingo en particular para recordar esa obra. No, hermanos, todos los domingos recordamos esa obra. Y en la cena del Señor todos los domingos, el primer día de la semana, recordamos esa obra. Y es necesario que estemos siempre, hermanos, expuestos al Evangelio, porque siempre hay algo que nos va a fascinar. Siempre va a haber algo que nos va a querer llevar cautivos por otro rumbo de la sana doctrina, porque nos parece lógico. No, hermanos, en la gracia de Dios y en la misericordia no aparece la lógica, más bien lo ilógico.
Siendo rico se hace pobre para que en su pobreza nosotros seamos ricos. ¡Qué ilógico! Es mejor dar que recibir. ¡Qué ilógico! ¿Cómo es mejor dar que recibir? Lo mejor es que yo reciba. Y cuando me venga el aire otra vez reciba. ¿No? Es ilógico. Para ser el primero necesita ser el último. ¡Qué ilógico! Hermanos, en la gracia y en la misericordia de Dios, lo ilógico es lo que tiene lógica divina. No para mí. Por eso que es necesario, hermanos, es que estemos atentos. Por eso Pablo le dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién les fascinó para no obedecer la verdad? Capítulo 4, verso 20 de Gálatas. Ay, hermano, Pablo dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Yo quisiera estar con ustedes y quisiera hablarles de otra manera, pero creo que no puedo, dijera Pablo. Tengo que hablarles duro, insensatos. Tengo que hablarles fuerte porque están dejando la gracia maravillosa, aquella que predicamos Bernabé y yo cuando estuvimos con ustedes. Donde es solamente la gracia y la misericordia de nuestro Dios a través de Jesucristo la que salva. No es, hermanos, Jesucristo más esto y lo otro lo que salva. Gálatas capítulo 1, verso 6, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En el capítulo 5, verso 7 dice Pablo: vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Hermanos, ya más o menos tienen una idea de por qué Pablo está hablando de la obra perfecta de Cristo y la obra perfecta de Dios Padre en este saludo. Porque era necesario que los hermanos de las iglesias de Galacia entendieran esto. En el capítulo 5, verso 10, Pablo, hermanos, da desplantes de confianza. Pablo confía en los hermanos porque él sabe que alguien les está perturbando. Pablo sabe que hay alguien que se ha entrometido en la iglesia y que está enseñando lo que no es correcto enseñar, y que ambos se ven afectados de una o de otra manera. Algunos son seducidos a volver al legalismo de los judaizantes. Y dice Pablo, hermanos, en el verso 10, Gálatas capítulo 5, verso 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Por más bien intencionado que esté aquel que está entre ustedes, por más bien intencionado que está aquel que quiere enseñarles la gracia divina, pero la está enseñando de una manera que no es correcta, por más bien intencionado quien quiera que sea, recibirá sentencia, dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, la iglesia o las iglesias de Galacia estaban siendo influenciadas por los judaizantes. Ellos decían, hermano, Jesús está bien, pero es necesario agregarle ceremonialismo. Es necesario agregarle la ley de Moisés. Y entonces la consecuencia, salvación. Pero, hermanos, lo que dice la Biblia, la ley ha sido nuestro ayo, lo va a decir más adelante aquí en Gálatas. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, no, hermanos, para salvarnos, porque las obras de la ley no pueden justificar a nadie, dice Pablo en Romanos 3:20, sino que por las obras de la ley, hermanos, es el conocimiento de pecado. Por la ley es el conocimiento de pecado, no salva. Te sentencia, te juzga, te dice, mira, tú eres imputado de pecado, tú eres culpable, tú eres pecador, tú eres perverso. No te salva, te juzga. El que salva es nuestro Señor, aquel que voluntariamente presentó su cuerpo, aquel que fue resucitado por Dios el Padre. Anuncio de entrada de la carta a los Gálatas. Esto pasaba, hermanos, en la iglesia, en las iglesias de Galacia. Es que ellos entiendan, dijera Pablo, hermanos, que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No necesita ceremonias, no necesita la circuncisión.
No necesitas tener la menorá aquí. No necesitas, hermano, tener esta mesita con un mantel propio de los judíos para que esto sea más apegado al pueblo de Dios. Hermano, porque dicho sea de paso, el pueblo de Dios no son los judíos. El pueblo de Dios es la iglesia. Y en ese entendido podemos llegar a la conclusión clara que son bajo la promesa nosotros beneficiarios dada a Abraham por medio de la fe. Nosotros somos beneficiarios, somos el pueblo de Dios. Ahora, si nosotros pensamos en esto, hermanos, tenemos que entender lo que Pablo le dice a los hermanos de las iglesias en Galacia. Cristo es suficiente, no necesitas ceremonialismo, no necesitas ritualismo, no necesitas la ley, pero vive apegado a la ley moral de Dios. Es necesaria, pero no la ceremonia de la ley, porque de hecho la ley misma la guardó el Señor, porque tú no la podías guardar, y te ha salvado por esa causa. De lo que tú no podías, Él pudo. Entonces, hermano, quiere decir que la suficiencia de Cristo debe de ser entendida por ellos como una realidad, pero que hay un problema. Muchos de nosotros hoy en día decimos que estamos plenos y completos en Cristo. Muchos de nosotros, ¿saben qué dijo Pablo cuando escribió a Tito en el capítulo 1, verso 16? Pablo dice en Tito 1:16, hay quienes profesan conocer a Dios, pero con sus acciones, con sus hechos, lo niegan. Y hermano, lo mismo que pasaba cuando le dijo esto a Tito, el apóstol Pablo, lo mismo cuando está tratando con las iglesias de Galacia, es, hermanos, curiosamente, lo que ahora sucede en más de uno de los que nos llamamos cristianos. Hoy mismo, hermanos, está sucediendo lo mismo. Por eso decía, qué importante es que todos los días nosotros nos estemos predicando el Evangelio. Qué importante, hermanos, es que todos los días estemos recordando quién padeció en la cruz. Qué importante es que recordemos que mi perversión, mi pecado, mencionado en el Antiguo Testamento, Jehová lo cargó sobre Jesús para que yo tenga la gracia posando sobre mí que me lleva a la eterna presencia de Dios. Qué importante que yo lo tenga fresco todos los días en mi mente para cuando yo piense y pase por mi cabeza una fugaz intención de pecar, hermanos, me sienta avergonzado miserablemente. Porque Él cargó en la cruz mis pecados. Por eso qué importante es que esté fresco para mí el Evangelio. Pero hoy en día, hermanos, hay quienes dicen estamos completos en Cristo, pero buscan desesperadamente solución a sus problemas en todas partes menos en Cristo. Pero si yo estoy completo en Cristo, si para mí Cristo es suficiente, pero cuando vienen los problemas, las angustias, buscamos soluciones en todos los medios, menos en aquel en el que decimos que estamos satisfechos y completos y que es suficiente. No estamos tan lejos, hermanos, de las iglesias de Galacia. No estamos tan lejos. Buscamos un trabajo y no tomamos en cuenta aquel de que decimos estamos completos en él. Buscamos una relación y establecemos un matrimonio, hermanos, y nunca tuvimos en cuenta aquel a quien yo le digo estoy completo en él. Tomamos nuevas decisiones y nunca tomamos en cuenta aquel de quien decimos estamos completos. Nos parecemos, hermanos, en alguna medida. Quizá no en la parte del ritualismo ceremonial, pero al final de cuentas, hermanos, en no darle la primacía, la supremacía, la prominencia a Cristo en la vida de cada creyente. Es por eso, hermanos, que Pablo dice, la verdadera fórmula de la salvación es Cristo más nada igual a salvación. No es Cristo más obras, más ley, más ceremonia, igual a salvación. No, hermanos. Pablo dijo enfáticamente a los efesios, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Miren, lo voy a poner de esta manera. Aunque a lo mejor ustedes tengan otro pensamiento, pero no sé si alguna vez usted ha ido a alguna parte, quizás a algún restaurante y ha comido hasta quedar satisfecho. Le presentan lo que usted quiere comer y usted dice, pues yo quiero
pedazo de carne asada bien sabroso, con mucha verdura, con mucho pepino, con mucho esto y lo otro, y quiero un vaso bien repleto de horchata la bebida que usted va a tomar. Y hermano, usted la saborea porque le parece delicioso y la cantidad suficiente para estar saciado. Está lleno, lleno, lleno. Pero resulta que el señor de ahí del restaurante viene después con una bandeja con postres. Uy, hermano, qué cosa tan sabrosa lo que se pone. Y le dicen, ¿quiere usted? ¿Qué diría usted? Hermanos, si somos honestos, yo ya estoy satisfecho. Yo ya estoy saciado. Yo ya estoy lleno. No puedo ser fascinado por otra idea, porque estoy lleno. No sé si me entienden, hermanos, a dónde quiero llegar. Es posible, hermanos, que nuestros niños sea diferente. Particularmente mi nieto, el más chico, el Yapo. Hermanos, cuando hay veces que están llenos, llega algo que les llama tanto la atención y quieren también eso otro, y aunque estén llenos, comen de eso. Pero no dijo el Señor, hermanos, que no le pude llamar como espirituales, sino como niños. Los niños son inexpertos, los niños toman decisiones que no piensan. Hermano, pero nosotros ya somos maduros. Si estamos saciados, si estamos llenos, si estamos satisfechos, ¿por qué abrir nuestra boca a algo tan atractivo, delicioso como un postre? Estamos llenos. Hermanos, si nosotros estamos llenos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, si estamos satisfechos de Él, no podemos abrir nuestra mente ni el corazón a nuevas ideas y filosofías y sentimientos y pensamientos que, lejos de acercarnos más a Él, nos van a distanciar disfrazado de algo bueno. Esto le pasaba a la iglesia de Galacia. Esto era exactamente lo que estaban viviendo. Por eso, hermanos, en un sentido, creo que hay un cierto parecido del cristianismo que ahora se vive con las iglesias de Galacia. No porque seamos tolerantes con la intromisión de los judaizantes, pero que al final de cuentas la práctica también ofende a Dios. ¿Dónde dejamos a nuestro Señor Jesucristo? Ahora, cuando Pablo está tocando el tema de la suficiencia de Cristo, en esta carta, Pablo la quiere presentar de unas 4 maneras diferentes. Y una manera en la que Pablo les dice a los hermanos de Galacia, miren, hermanos, Cristo es suficiente primero, porque Dios ha dicho que es suficiente. Cristo es suficiente, hermanos, porque Dios Padre ha dicho que Cristo es suficiente. Esto es lo primero. Así que ustedes tienen que mirar esto. No se los contó a alguien diferente. Es más, ni siquiera fue ellos mismos, los judaizantes, porque ellos no tenían la autoridad de venir como en representación de nuestro Señor a traer un mensaje divino. No, hermanos, ellos traían un mensaje tradicional, costumbrista, ritualista de la ley, cuando la palabra de Dios dice que esta ley había sido abolida. Así que lo primero que dice Pablo es que Cristo es suficiente, o Jesús es suficiente, porque Dios ha dicho que Jesús es suficiente. Verso 1, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dios dice, Jesucristo es suficiente, porque yo lo resucité. Jesucristo es suficiente porque ese fue el propósito. Jesucristo es suficiente porque es mi mediador, o es el representante o el embajador que yo mandé para traer un mensaje. Jesucristo es suficiente, estaría diciendo Pablo, porque incluso el llamado del apóstol Pablo, él dice, hermanos, que provino de Jesucristo y de Dios Padre.
Así que, en segundo lugar, Pablo dice que Jesucristo es suficiente porque Jesucristo es el Cristo, porque Jesucristo es el Señor y porque Jesucristo es el Hijo. Hermano, porque Cristo es el todo y en todos. Así que cuando escuchamos a Saulo de Damasco o Pablo de Damasco, se llamaba, hermanos, porque era el lugar de donde era Pablo. Pero cuando hablamos de Jesucristo, no estamos hablando del apellido de Jesús como Cristo, no, hermanos. La palabra Cristo es ungido y en el Nuevo Testamento usado como el Mesías. ¿Se imaginan? Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido, aquel que en el Antiguo Testamento había sido prometido, pero ahora, hermanos, es revelado. Así que está diciendo el apóstol Pablo, Jesús es el cumplimiento de todo lo profetizado en el Antiguo Testamento respecto del Mesías que vendría. Cristo es el Mesías, el Salvador prometido, lo cual lo hace Adonai entre nosotros, Señor. Esa es otra de las cosas, hermano. No solamente es Cristo es suficiente o Jesús es suficiente porque es el Cristo prometido, el Mesías que vendría, sino que también Él es el Señor. Y la palabra Señor en el Antiguo Testamento aplicaba solamente para Dios Padre, Adonai, y hermanos, en el Nuevo Testamento aplica para Cristo. Yo y el Padre uno somos. Nadie viene al Padre sino por mí. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Hermanos, el Señor está diciendo que Cristo no solamente es el Mesías prometido, sino que Cristo es el Señor. Y dijéramos, hermanos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Cristo. El que era, el que es y el que habrá de venir o el que había de venir. Y en el que en Apocalipsis capítulo 1, refiriéndose al Señor Jesús, se dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, el mismo del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento. Así que Dios Padre dice que Cristo es suficiente porque es el Mesías prometido, donde se cumplen todas las profecías, porque Cristo es el Señor, el Adonai, pero hermano, porque Cristo también es el Hijo. Dios Padre dice, es suficiente por todo esto. Ciertamente, hermanos, en el verso 1 y en el verso 3 de Gálatas 1, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Dios el Padre, no está diciendo ahí que sea Padre de Jesucristo, en ese texto. En el verso 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nuestro Dios y Padre. Es mi Dios y es mi Padre. Por eso en el Padre Nuestro podemos expresarnos, Señor, con una enseñanza que el Señor dio a sus discípulos. Cuando oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, es mi Padre. Puedo deleitarme, hermanos, en que soy escogido por Él, adoptado por Él, beneficiado por Él, insertado a la familia de Dios, como dice Pablo a los Efesios, porque es mi Padre. Y hermanos, si es mi Padre, entendemos que también es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 3, Efesios 1:3, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, hermanos, Cristo es suficiente porque Dios lo dijo. Porque Cristo o porque Jesús es Cristo, el Mesías prometido, y porque Jesús es el Hijo de Dios. Es suficiente, es suficiente. Y hermanos, esto me llama mucho la atención también,
Porque la tercera forma en la que Pablo quiere recordarle a los hermanos de las iglesias en Galacia que Jesús es suficiente, es al recordarles que Él ha vuelto de entre los muertos. Muchos han muerto y muchos murieron en la cruz y muchos se llamaron Cristos. Por eso el Señor decía, si alguno dice, mira, ahí está el Cristo, no lo crea. Se levantaron muchos Cristos, algunos en el tiempo de las rebeliones romanas creían que un señor llamado Bar Kokheba era el Mesías prometido, porque éste venía con la intención revolucionaria de libertar a los judíos de la opresión romana. Este es el Cristo, decían ellos, pero no era el Cristo. No era el Cristo. Hermanos, el Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él está vivo. Él no está muerto. Y esta declaración la miramos, hermanos, que no solamente las mujeres que fueron al sepulcro se dieron cuenta de ello, sino que, hermanos, se apareció a más de 500 personas a la vez, donde aquel hecho fue irrefutable. Cristo está vivo. ¿Cuántos pudieran decir, hermanos, hombres excepcionales, como se me vino a la mente un presidente de un país en el Medio Oriente, dijo que Gengis Khan era igual o superior a Cristo. Y lo dijo alguien que está muy relacionado con la historia de Cristo en su nación. Esto levantó mucha ámpula, hermanos, en el mundo entero. Las palabras textuales de este hombre decía que la historia demuestra que lamentablemente Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Khan, porque si uno es lo suficientemente fuerte, despiadado y poderoso, el mal vencerá al bien, la agresión vencerá a la moderación. Hermano, pero Gengis Khan está en la tumba, si es que hay algo de él en la tumba. No, hermano, no hay hueso ahorita en la tumba. Pero Cristo tampoco tiene hueso porque Él resucitó. Gengis Khan terminó, hermanos, como todos los hombres, y después de ello el juicio, dice la Escritura. Pero Cristo, hermanos, está vivo. Cristo resucitó. Cristo está a la diestra del Padre. Cristo está victorioso. Cristo venció la muerte. Esto es algo que los hermanos de las iglesias de Galacia deberían de entender y decir, mira, algo más que me demuestra la suficiencia de Cristo, no solamente que el Padre lo dijo, no solamente que Él es el Mesías prometido, no solamente que es el Hijo de Dios, sino que resucitó de entre los muertos. ¡Wow! Es suficiente por eso. Es suficiente por eso. Y hermanos, lo interesante, que no resucitó por resucitar, sino que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Porque lo que referimos nosotros en el bautismo y lo que Pablo dice en la carta a los Romanos, me parece capítulo 6, es que los que hemos muerto juntamente con Cristo y sepultado juntamente con Él, también hemos resucitado con Él para andar en una novedad de vida. Para andar en vida nueva. Así que esta es la cuarta cosa, hermanos, en la que Pablo quiere que los hermanos de las iglesias de Galacia les quede claro porque Él es suficiente. Porque Él se entregó a la muerte para darnos vida y también, hermanos, para librarnos del presente siglo malo. Jesús, hermanos, se entregó y lo hizo voluntariamente. El Padre lo resucitó y lo hizo, hermanos, también con autoridad y poder. Era necesario que ambas cosas sucedieran. Era necesario. Y esto es, hermanos, como decirle a los hermanos de las iglesias de Galacia, ustedes son afortunados. Lo que el Evangelio dice es lo que ustedes mismos han recibido. Un glorioso evangelio de gracia que Pablo y Bernabé les predicaron a ellos y que ellos recibieron, pero después fueron seducidos por muchas intromisiones, sabiendo que estaban llenos y saciados de un exquisito bocado de gracia. Yo no sé, hermanos, pero sería tanto como decir, después de la gracia soberana de Dios sobre nosotros, que sin merecernos nos ha salvado.
sin merecerlo nosotros, nos ha librado de la muerte eterna y de la condenación con la promesa de vivir para siempre al lado de Dios Padre. Hermanos, si esto es lo que nosotros tenemos en el Evangelio, ellos también lo tienen en el Evangelio o lo tuvieron en las iglesias de Galacia. Son afortunados, somos afortunados, serán afortunados todos los que bajo la gracia salvadora de Dios expresada en el Evangelio se cobijen. Todos serán afortunados. Por eso la pregunta, hermanos, tendría que ver, si tú estás plenamente saciado de la gracia, ¿estarías dispuesto a tomar otro bocado deleitoso que te parezca a ti? Es lo que pasó a la iglesia de Galacia. Hermanos, pero si nosotros decimos que estamos satisfechos y plenos en Cristo, ¿por qué lo dejamos en segundo lugar? ¿Por qué hacemos las cosas diciéndole al Señor, Señor, tú eres suficiente para mí, pero encontré este trabajo que me parece tan bueno, no voy a poder honrarte los domingos, Señor, pero tú sabes mi corazón. Tú conoces el corazón del hombre. Tú sabes que te amo, Dios. Pero si no eres capaz, no voy a decir, hermano, de aborrecer a padre o madre. Si no eres capaz de cambiar por un trabajo en el que tú tengas la posibilidad de honrar a Dios en su día que Él demanda. Hermanos, el Señor no te demanda totalmente como la Escritura dice respecto del domingo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes o el sábado. Él te está demandando el domingo para Él. Cierto que la iglesia tradicional y históricamente todos los días se reunía para adorar al Señor. Hermanos, nosotros nos reunimos 2 días en la semana para adorar al Señor. ¿Por qué no apartar este tiempo para el Señor? Pero si aún no pudieras entre semana, esfuérzate por apartar el domingo para la gloria de Dios. Es más, ni siquiera te esfuerces, ya estás separado. Solamente vívelo para Él. Si Cristo es suficiente, ¿por qué te dejas seducir por cualquier otra cosa que te aparta del día de reposo para tomar tu propio reposo? Si Cristo es suficiente. Yo creo, hermanos, que al igual que los Gálatas fueron tentados, usted y yo seremos tentados. Usted y yo que estamos aquí en el día del Señor. Usted y yo que celebramos al Cristo vivo y honramos a nuestro Dios y Padre. Pero también seremos tentados. Y quizás el próximo domingo alguno de ustedes se vea motivado a decir, sí, Señor, tú eres suficiente para mí, pero es que hoy amanecí muy cansado. Y tu suficiencia fue desplazada por tu comodidad. No caigamos, hermanos, en el error de las iglesias de Galacia, pero también no nos creamos inmunes a cualquier acechanza del enemigo. Más bien, hermanos, velemos y oremos para que no entremos en tentación. Esto que saluda Pablo es el saludo de inicio a la carta. ¿Cuánto énfasis pone Pablo en el Evangelio y en la suficiencia de Cristo? Pensemos, hermanos, cuánto más nos dirá Pablo o Dios a través de Pablo para edificarnos en Cristo. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Vamos, hermanos, a orar. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, lleno de misericordia y de gracia. Una misericordia y una gracia, Señor, que has dado a cada uno de nosotros y a cada uno de aquellos que a lo largo de la historia has determinado para salvación. Una gracia, Señor, que a lo largo de los días que vienen en nuestro futuro, tú llamarás a otros para esta salvación tan grande y una gracia que derramarás sobre ellos. Ayúdanos a vivir, Señor, en esa gracia salvadora. Ayúdanos a vivir, Señor, en una convicción plena. Ayúdanos, Señor, a no permitir que ningún pensamiento, por delicioso que humanamente pudiera parecer a nuestros oídos o emociones, se alegue en nuestro corazón limitando la verdad divina de tu palabra. Ayúdanos a decirle no a lo que te ofende, Señor, aunque nos agrade a nosotros, a nuestra carne. Y ayúdanos a decir sí
aún aquello que pudiéramos nosotros batallar en nuestra falta de una vida ejercitada en la piedad. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Dios. Perdona nuestras negligencias, perdona nuestros pecados. Ayuda a mis hermanos donde quiera que estén, Señor, y que lo que han escuchado sirva para remover en su corazón, si es que está adormecido el evangelio de la salvación en sus vidas. Ayuda, Padre, que cada uno de nosotros esté más comprometido contigo, que esté más agradecido contigo. Y que, Señor, sobre todo, aquello que hemos llamado suficiencia, si no es Cristo, sea desalojado de nosotros. Pero aquello, Señor, que nosotros decimos que Cristo es nuestra suficiencia, se vea tan fortalecido que nos ayude a vivir para tu gloria. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo llevamos al trono de tu gracia como una súplica congregacional. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Amén. Hermanos, leo el Salmo 121, versos 7 y 8 como bendición congregacional, cuando el Señor dice a través del salmista: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga y les guarde.